Congresista Delia Ramírez, gracias por estar con nosotros aquí hoy. Un honor de estar con ustedes. Gracias por tenerme. Entonces, son muchos temas que quiero hablar con usted. Primero, te quiero darte felicitaciones. Eres la primera latina de Illinois, un orgullo por todos los latinos que estás en esta posición y que hemos llegado a esto. Y bueno, háblanos, ya has cumplido 4 meses en tu posición. Entonces, puedes reflejar un momentico breve de este rol que has visto, que no has visto, qué es lo que te ha pegado desde este tiempo? ¿Qué el impacto ha tenido ya en tus 4 meses que tú has visto? ¿Qué impresión te ha dado? Mira, primeramente te digo, hace 2 días cumplí 4 meses que estoy en el Congreso. Hay momentos que siento que he estado aquí años y otros momentos que acabo de llegar. Este lugar, Congreso, donde hay 435 miembros en el Congreso y tenemos obviamente también los senadores en el otro lado, 100 de ellos. No fueron diseñados para hijas de inmigrantes, no fueron diseñados para personas trabajadoras. Así que te digo, uno de los impactos que tengo normalmente entrando aquí es un lugar que no fue diseñado para mi mamá, para nuestra familia, pero es tan importante que estemos aquí porque este lugar hace leyes y tiene el impacto a todos nosotros. Así que tengo que asegurarme que no me sienta pequeña, que no me sienta tímida, sino que con mucho orgullo representar a nuestra comunidad latina, nuestra comunidad que tiene tantas mujeres que trabajan tan duro y personas que están viendo lo que hacemos aquí y siendo inspirados para también llegar a lugares como este. Así que ha sido un tiempo de emoción, te diría, por todos lados, como un roller coaster, como una montaña rusa, pero también ha sido un momento de gratitud y humildad. Hace 3, 4 semanas pasé mi primer proyecto de ley en uno de los comités. Soy la miembro del comité de asuntos de veteranos y pude pasar una ley con apoyo republicano también. Así que es tan importante asegurarnos de cuando estemos aquí, que estemos listos a trabajar y no hacer excusas que porque no tenemos la mayoría o porque somos la minoría, que no vamos a abogar. Mi trabajo aquí es con raíces, estar preparada para poder proveer lo más recursos posible para nuestra comunidad en Illinois, en el Medio Oeste. Soy la única latina en todo el Medio Oeste. Y hay que cambiar eso. Amén, amén. Amén. Y gracias por eso. Entonces, hay unas cuantas temas, muchos temas. Tú fuiste en abril, fuiste a las fronteras. Usted es parte del Comité de Homeland Security. Entonces, Correcto. entonces, usted ha contado, ¿no? De que su experiencia no era primera vez en la frontera, que cuando sus padres vinieron, su madre estaba embarazada con usted cuando estaba cruzando. Entonces, ¿qué fue su impresión pensando que hace 40 años que sus padres hicieron eso y que realmente la situación ha mejorado, empeorado? ¿Cómo ves? La situación ha empeorado. Te diría, mucha gente me preguntó, ¿esta es la primera vez que vas a la frontera? Esta vez, y preparándome cómo procesarlo. Esta fue la segunda vez que yo regresé a la frontera y particularmente el Comité de Seguridad Nacional, donde yo soy una de las miembros, que recientemente me han promovido a ser la segunda demócrata en el comité de liderazgo. Yo regresé a esa misma frontera donde mi mamá había cruzado conmigo en el vientre. Cuando mi mamá, escapando pobreza, quería asegurarse que su hija naciera a este lado. Y en ese mismo lugar, mientras el helicóptero me llevaba a mí a dar un tour de la frontera y cómo ellos monitorean lo que está pasando, viendo ese río, ese fue el mismo río que mi mamá casi se ahogó conmigo en el vientre. La historia que he escuchado toda mi vida, y esta vez yo estoy ahí como una de las miembros del Comité Nacional de Seguridad y no como algunos que están en ese comité que están ahí enforzando migración, enforzando, cerrando las fronteras, sino que alguien que entiende la razón que la gente cruza esas fronteras. Alguien que entiende y viene con compasión porque yo pude haber nacido al otro lado de la frontera.
Y estoy aquí en este momento asegurándome que recordemos que la gente que está cruzando es gente que viene arriesgando todo y casi muriendo porque están buscando asilo, ¿verdad? Porque están buscando cómo escapar la pobreza, porque ya no tienen ninguna otra opción. Muchos de ellos no están entrando por los puertos de entrada, están entrando como mi mamá entró, entre esos puertos, por el río, por al otro lado de la frontera. Así que fue para mí algo muy emocional. Te digo, entrando a una de las facilidades, a una de las prisiones donde tenían a las mujeres y a los hombres, pasé por una de ellas, una de las celdas que tenía mujeres, 40 mujeres en una celda pequeña. Y una de ellas corrió cuando me vio, porque yo llegué con americanos, right? Con un señor afroamericano, nuestro director, y los demás eran mayormente blancos. Y la mujer se me quedó viendo a mí. Y corrió a la ventana y puso sus manos así. Y obviamente con los labios, porque no podía yo escucharla hasta otro lado, me decía, ayúdenos, por favor. Y ese momento, verla a ella, para mí fue muy emocional porque ella pudo haber sido mi mamá. Y muchas mujeres que estaban en la celda estaban embarazadas, están embarazadas. Entonces es tan importante que cuando hablamos de la frontera, entendamos claramente lo que está pasando en la frontera y lo que está pasando en estos países que forza a la gente a punto de morir, tratar de cruzar a llegar a este lugar. Pues muchas gracias por eso. Hay unas cositas que, entonces, tú estás tocando, ¿no? Entonces, ¿qué es el policía entre el Estados Unidos a Latinoamérica? ¿Verdad? Porque gente está viniendo en situaciones bien difíciles, migrando, están saliendo de violencia, de un crisis político, un crisis humanitario en Latinoamérica. Entonces, esa es realmente la reacción del Estados Unidos de que vamos a poner a estas mujeres en como tú dices, cárcel, una prisión, o sea, entonces, porque un tema también es tocar título 42 ya va a acabar, ¿verdad? Que ha sido como la policía ahora de tratar fue usado para que los inmigrantes no no tienen que procesar asilio, ¿verdad? Para que entonces podrían negarle el asilio por lo usando la razón del COVID, ¿no? Pero ya eso se va ya va a acabar. ¿Qué tú ves que es el plan más largo plazo en términos cómo van a ser la relación con Latinoamérica y Estados Unidos? O que tal vez no hay. O sea, ¿tú ves que la gente realmente están pensando o es puro como reaccionando poco a poco, o sea, reaccionando nomás a la situación? Ya Biden está diciendo que va a traer militares a la frontera. ¿Qué es tu reacción de esta manera que está aliviando el gobierno? Bueno, te voy a decir, militarizando la frontera no es la solución a lo que está pasando en la frontera y no es la solución a lo que está pasando en nuestros países como Guatemala, como México, como Honduras, como Nicaragua. La verdad es que tenemos que llegar a la raíz del problema. Estos países, muchos de ellos, están llenos de corrupción. Sus gobiernos han llevado a la gente a una pobreza extrema. Lo que está pasando en ciertas áreas donde no hay absolutamente ningún recurso. Y después añades la pandemia, el impacto que tuvo en esas comunidades, en esas aldeas, en esas ciudades, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante estar claro qué está pasando en esos países, qué es la relación de Estados Unidos con esos países y cómo asegurarnos que la conversación salga de la frontera, porque en este momento lo que estamos haciendo es que estamos usando la política. Y estamos usando a personas, a niños que están a punto de morir en las fronteras como que fuera el hueso político en nuestra comunidad, cuando en verdad deberíamos estar preguntándonos, ¿cuándo vamos a llegar a una reforma migratoria? ¿Cuándo vamos a tener un convenio con esos países y contabilidad para que la gente tenga los recursos que necesitan? Hasta que tengamos esas conversaciones, hasta que en verdad podamos asegurarnos que estamos viendo todo esto por un lente humanitario, esto no va a cambiar.
tratando de hacer lo que el republicano quiere que hagamos o tratando de mostrar que somos tough on the border, que tenemos estas alianzas fuertes en la frontera, no va a resolver el problema que estamos viendo aquí, ni en Guatemala, ni tampoco en Chicago. Entonces, para mí, esto no es una solución. Lo que tenemos que en verdad estar viendo es que la gente está desesperada, que estableciendo más restricciones como lo que estamos haciendo ahora o militarizando la frontera no va a ayudar, va a empeorar la situación. Lo que tú vas a ver es que más gente va a pasar por ese río Bravo, más gente se va a deshidratar tratando de cruzar entre frontera y va a morir. Y eso va a ser la responsabilidad de nosotros. Así que para mí tenemos que tener un plan comprensivo y uno que en verdad ponga el enfoque humanitario y no político. Gracias por eso. En una comunicación de prensa después de su visita, usted puso 3 recomendaciones de que tú pides que la Casa Blanca, que el presidente Biden haga, ¿no? Una de esas fue que haya recursos de emergencias nacional para las ciudades y el estado que reciben los migrantes. Correcto. ¿Por qué? Y usted puso hasta un tweet, ¿no? Que hay recursos para militar, pero ¿por qué entonces no hay, por qué el presidente Biden no pone recursos? ¿Por qué no hay ese apoyo a las ciudades y los estados? Y como ves que el Governor Pritzker y los mayores, los líderes de Chicago han pedido ayuda a federal. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, primeramente, yo estoy muy orgullosa de ser parte de Illinois, de haber nacido en esa ciudad, ¿verdad? Y en el estado de Illinois. Y nosotros somos un santuario. Hemos dicho eso con mucho orgullo. Eso quiere decir que tenemos que continuar mostrando el modelo de santuario, que el inmigrante, que aquel que está buscando refugio, encuentre que Illinois es un lugar donde pueden venir y que entendemos y también apreciamos las contribuciones de nuestra comunidad inmigrante. Eso quiere decir que hemos tenido miles de personas que han venido a Chicago directamente, que por medio de un bus o por medio de un avión o por medio de un jalón, como dicen, que alguien les dio un ride para llegar a Chicago, han llegado ahí. Y nosotros tenemos que hacer 3 cosas. Primeramente, tenemos que continuar apoyando a ciudades como Chicago y Nueva York, que han sido un santuario. Y eso quiere decir que tenemos que tener recursos financieros para que esas ciudades puedan continuar proveyendo apoyo. Eso quiere decir, sí, vivienda. Eso también quiere decir ayuda legal. Y tercero, eso quiere decir también servicios sociales, comida. Para mí es muy importante que la administración del presidente en este momento encuentre recursos inmediatamente para ayudar a ciudades de Chicago que tengan los servicios necesarios y las finanzas necesarias. Ningún niño, ninguna familia, ninguna mujer embarazada debería estar en una estación de policía en el piso. Es inaceptable. Entonces yo quiero trabajar y estoy trabajando con la nueva administración de Johnson, que va a entrar la semana que viene, y con el gobernador y con otros miembros de la delegación, pidiéndole inmediatamente al presidente que nos mande recursos que necesitamos para poder asegurarnos que la gente tiene dónde dormir, dónde comer. Y también tenemos que ver otras cosas, ¿verdad? Primeramente necesitamos un parole. Necesitamos asegurarnos que la gente que está viviendo aquí pueda quedarse juntas mientras están pasando por el proceso legal para determinar si su asilo de refugio es elegible o no. Tercero, vamos a ser bien honestos. Nuestras comunidades inmigrantes en este momento están ahora chocando porque estamos preguntando, ¿y cómo le damos ayuda a la gente que está entrando y apoyamos al que ha estado aquí por 15, 20, 30 años? Una de las cosas que yo le he pedido al presidente y muchos más de nosotros estamos diciendo es que necesitamos permisos de trabajo que sean flexibles y que dejen la habilidad que las personas puedan trabajar, no solamente para el que está entrando en este momento, pero para esos 8, 9 millones de personas en este país que llevan trabajando bajo la sombra con el temor también de ser deportado. Así que en sumario, si te diría, recursos para ciudades y estados como Chicago, más de lo que ha mandado FEMA, $8 millones no hacen nada
Número 2, necesitamos asegurarnos que estamos proveyendo el parole, el permiso para que las familias puedan estar juntas. Tercero, son los permisos de trabajo, no solamente para la gente entrando, sino que también para los que están aquí. Te voy a decir, nuestra economía depende en la habilidad de tener trabajadores. Si vamos a hablar de lo que está pasando en este momento con la inflación, con la falta de trabajadores, dando permiso a los inmigrantes en este momento nos ayuda a nosotros como economía. Gracias por esto. Entonces, ¿qué crees? Entonces, la gente dice, bueno, ¿por qué no se ha hecho? ¿Verdad? Cuando los democráticos, usted no estaba en ese momento, pero cuando los democráticos estaban en poder, que Si tenían... estuviera ahí, hubiera pasado, no estoy jugando. Oye, cuando vivía, todavía. I'm there right now. Right. Cuando tenían tenían la casa, tenían la mayoría en el congresista cuando empezó Biden, y no llegaron a nada. Entonces dices, ¿qué es lo que pasa aquí y por qué? O sea, yo escucho, gente me dice, bueno, latinos me dicen, yo no sé con quién contar, porque los republicanos toman una posición y los democráticos toman otra posición. Entonces, Y te diría que regreso a lo mismo político. Y yo soy demócrata con mucho orgullo y también soy la esposa de un recipiente de DACA que está frustrado y me dijo lo mismo. Delia, yo pensé que cuando los demócratas ganaran la Casa Blanca, tuvieran el Congreso y el Senado, que finalmente tuviéramos la reforma migratoria y no ha llegado. Así que no me vengas a mi excusa de que cuando ustedes estén en la mayoría. Tenemos que asegurarnos de cuando estemos en la mayoría, estemos en verdad aprobando y dando los resultados que prometemos. Yo sé que hay frustración, que en el Senado no tenemos la cantidad de votos que se necesita, pero te voy a decir que en este momento lo que se necesita es una determinación y un compromiso unapologetically. ¿Verdad? Que sin esos perdones, que si lo otro, necesitamos poder pasar la ley posible con lo que tenemos, pero en ausencia a un Congreso que haga acción legislativa, donde demócratas y republicanos podamos hacer algo juntos, que desafortunadamente te voy a decir, no tengo mucha confianza en eso. Tenemos la Casa Blanca y tenemos el Senado. Así que tenemos la habilidad y el presidente puede pasar acción ejecutiva para dar permisos de trabajo. Ya lo mostró antes con lo que está haciendo con refugiados que vienen de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Haití. Él puede pasar una orden ejecutiva. Y yo sé que van a pelear y decir, bueno, no él, sino que mucha gente dirá, esto va a ir a corte. Pues que vaya a corte. Pero en este momento nuestra gente necesita trabajar y el pueblo latino tiene que ver que nuestro presidente y los demócratas están haciendo todo posible para responder en cualquier habilidad que tengamos. ¿y crees que gente ha comparado a New York, a Chicago, y dicen que New York, el mayor es más crítico, más fuerte con el presidente, mientras Chicago es como, oh, si damos ayuda, si tienes el chance, si te da el tiempo para ayudarnos? ¿Tú crees que no estamos suficiente fuertes en decirle, Biden, presidente Biden, aquí estamos, si estamos el apoyo, si estamos que hagas estos cambios, como el que usted dice, sí, ellos sí tienen el poder de hacer? Mira, la ciudad está en transición y yo no quiero que seamos Eric Adams, el alcalde de Nueva York. Estoy muy decepcionada en cómo he escuchado a él hablar recientemente. Y lo dije muy públicamente, critiqué su manera de responder. Nosotros, el inmigrante no crea caos. La falta de liderazgo puede crear caos. Pero te diría que la nueva administración que está entrando, yo creo que es muy diferente a la que tenemos en este momento. Y ellos inmediatamente han comenzado a reunirse con la delegación congresional. Yo estoy en el comité de transición y obviamente la situación de inmigración es una de las más importantes. El alcalde en transición, alcalde electo Johnson, viene a Washington mañana a reunirse con la Casa Blanca, a reunirse con la delegación.
con el caucus afroamericano y también con el caucus progresista para hablar específicamente de esto y cómo trabajamos juntos, porque esto no es un problema solamente federal, no es un problema solamente de la ciudad, es una situación que todos nosotros tenemos que estar trabajando. Así que te diría que tal vez el estilo sea un poquito diferente, pero nosotros en Chicago tenemos que asegurarnos que no comencemos a decir o mandar cartas diciendo no manden a inmigrantes aquí. Eso para mí es inaceptable. Lo que deberíamos estar diciendo es manda recursos mientras estamos mandando o pidiendo apoyo y recibiendo inmigrantes. Para mí es muy importante decirlo así, porque lo que sí tengo temor es que comencemos a actuar de enojo y comenzamos a poner esta comunidad inmigrante en un lugar de vergüenza cuando en verdad debería ser un lugar de gracia y compasión. Gracias por esa clarificación. Yo sé cuando las cosas cambian, entonces lees algo de hace meses, pero las cosas cambian. So, gracias por esa clarificación y ese comentario. Entonces, hablando un poquito de la política, ahora tenemos, hablando un poquito al local, al Illinois, y entonces, que usted es miembro, o sea, eres democrática, pero también miembro del partido de familia trabajadoras. ¿Qué, Uh-huh. qué, me puedes comentar breve qué es lo importante tener que familias trabajadoras tengan una voz? Que a veces tanto énfasis se hace a la clase media, que a veces, bueno, y el trabajador y las familias trabajadoras, ¿por qué Uh-huh. fue importante usted ser parte de ese partido? Mira, yo soy hija de un hombre que se retiró de una panadería ganando 17 la hora después de 20 y pico de años. Y se tuvo que retirar después que fue diagnosticado con cáncer, porque ya no podía estar parado por 12 horas. Soy la hija de una mujer que en este momento está cuidando a una señora ganando lo mínimo como una home care worker. Y gana tan poquito que está recibiendo una tarjeta médica porque ella no puede pagar su aseguranza médica. Yo soy hija de personas que han trabajado toda su vida y ahora están en sus 60s y 70s y no pueden retirarse con dignidad. Este lugar, Washington, tiene a mucha gente, a mucho congresista y senador que está aquí trabajando o representando a gente con dinero, a corporaciones. No hay suficiente de nosotros que estamos aquí claramente representando a nuestras comunidades y a las personas trabajadoras, familias trabajadoras. Ser demócrata y del partido de familias trabajadoras es muy importante para mí porque es la única manera que vamos a poder retar al Partido Demócrata y Republicano a que enfoque sus prioridades a la gente más impactada y la gente más marginalizada, a esa gente que trabaja y trabaja y trabaja y todavía está sufriendo. Eso no es un sueño americano, eso no es el sueño que mi mamá y mi papá trabajaron para poder tener en este país. Es el sueño más grande que su hija esté en el Congreso. Y te digo, cada vez que voy a comer a la casa de ellos, me recuerdan, ¿y qué están haciendo ustedes para que nuestra situación cambie? Por eso ser parte de este partido es tan importante para mí, porque siempre voy a estar llamando y llamando a la responsabilidad al partido, pero al Congreso, que aseguremos que la gente tenga habilidad de mantener su casa, que la gente no tenga que decidir entre la hipoteca e ir al doctor, que la gente no tenga que decidir entre mandar sus hijos a la escuela y poder pagar la gasolina, que son las cosas que están pasando todos los días, y ser parte de ese partido me mantiene bien enraizada en lo que tengo que hacer en este lugar. Gracias, representante. Entonces, ahí vamos a viajar un poquito al estado, un momentico. Gracias por su tiempo. Están ahora debatiendo ahora la expansión de Medicaid que ya se hizo, ¿no? Están diciendo está muy caro, está muy caro. Hay unas propuestas para expandirlo hasta más, pero ahora es 42 años y adelante. Yo sé que fue un proponente. ¿Qué tu reacción de ahora, ya que lo hicieron, ya que tanta gente lo han beneficiado, que están hablando, hay una esquina que se está quejando que cuesta mucho? ¿Qué es tu respuesta a eso? Pues primeramente, la salud médica cuesta mucho y deberíamos cambiar eso. Y por eso estoy en el Congreso. Deberíamos llegar a un momento donde hemos pasado Medicare for All, like salud médica para todos.
Lo que deberíamos estar haciendo nosotros, en vez de quejarse de cuánto está costando poder mantener un programa que ha sido tan efectivo, en vez de poner la culpa a la comunidad inmigrante que contribuye tanto a este país, deberíamos estar pidiendo a nuestros congresistas, a nuestros senadores, que bajemos el costo médico. Eso es lo que yo creo que debemos hacer. Desafortunadamente, hemos escuchado a mucha gente que en este momento está pasando más tiempo quejándose del programa. Te voy a decir, primeramente, el programa no va a costar, creo, un billón o millón de, ¿cómo se dice billón en español? Ya, A billion, billion, ¿verdad? ya. En este momento, yo sé que la coalición, el Caucus Latino Legislativo y otros están viendo los números para determinar cuánto es en verdad el costo de este programa. Lo segundo es que cuando el programa no estaba en efecto, hospitales se estaban quejando y diferentes lugares del costo, que es mucho más que $1 billón, tener gente que está entrando al hospital cuando ya se estaba muriendo. Yo pasé esa ley en 2020, cuando estaba la pandemia a lo más alto, porque yo sabía que si una persona de 65 años o más, inmigrante que nunca había ido al doctor, llegaba al hospital con el virus, con COVID, iban a morir. Iban a morir porque no habían tenido la salud preventiva que necesitaban. No podemos ponerle un costo a poder tener acceso a salud preventiva en este país. No si creemos que en verdad la salud médica es un derecho. Y yo sé que en el estado de Illinois decimos eso mucho. Así que yo estoy confiada que las próximas semanas la Asamblea General va a tener los números correctos primeramente de cuánto en verdad cuesta el programa y más que eso, el impacto positivo que este programa ha tenido, que también es un impacto financiero positivo. ¿Cuánto estamos ahorrando por esto? Y cuánta calidad de vida le estamos dando a nuestros essential workers, a los trabajadores en las fábricas que han estado abiertas y han trabajado cuando nosotros estábamos en casa. Entonces, para mí es muy importante que estemos bien claros. Yo he recibido llamadas de gente que me ha dicho, Delia, yo hubiera querido que tú estuvieras en la Asamblea General en 2018, porque tal vez mi papá todavía estaría vivo porque hubiera tenido salud médica. Hemos salvado más de 35,000 vidas por medio de este programa y no debemos dejar que o un republicano o tal vez alguien que quiere mentir acerca del programa o quiere quitar el valor, venga a quitar un programa tan crítico y tan importante en este momento. Gracias. Y como usted dice, son gente que también ha contribuido a pagar impuestos, viviendo aquí, construida en nuestra sociedad. Gracias por DACA, eso. por ejemplo, te voy a decir. Recipientes de DACA pagan más de $6.2 billones anualmente al gobierno federal en impuestos. Eso no quiere ni decir toda la gente inmigrante. Muchos de ellos, porque mira, este programa es para personas de DACA, right? De 42 y más. Este programa también es para personas que tienen residencia permanente en menos de 5 años. Las personas que tienen residencia en menos de 5 años, nosotros podemos recibir reembolso federal para la gente que está en esa categoría. Entonces, no es completamente un gasto estatal. Hay maneras de poder traer dinero federal para poder reembolsar una cierta cantidad, pero son la gente que está pagando impuestos, son la gente que trabaja aquí por 30 años y que merecen tener acceso a salud médica. Gracias. Entonces, otro tema, y ya, porque son muchos temas. Gracias por su tiempo. En términos de vivienda, el Estado tiene programas temporarias de renta 6 meses, pero como usted sabe, me imagino que he escuchado en Chicago, está muy caro. Los latinos ya viven allí toda su vida, pero ya a veces no pueden ya pagar su renta en la comunidad que han vivido toda su vida. Se tienen que ir a los suburbios, se tienen que ir muy lejos. ¿Qué son los recursos o qué es el apoyo estatal? No nomás se está viendo como a veces muy término reaccionar, como muy short term, término corta, pero no largo, no, entonces, ¿qué ves? ¿Cómo tú ves las situaciones, particularmente en Chicago y en la región norte en términos de vivienda? Mira,
el desplazamiento de nuestras familias ha sido uno de los problemas más grandes en Chicago y lo hemos estado viendo ya por años. Yo represento un distrito que literalmente tuvo que ser cambiado por la cantidad de cambio y desplazamiento que la comunidad latina ha tenido en el noroeste de la ciudad de Chicago. Parte de mi distrito es la comunidad puertorriqueña que ha estado ahí desde los 60, 70 y que ahora se ha tenido que forzar moverse fuera de esta área, afuera de Chicago, al oeste, al sur o a otro estado. Entonces, para mí, estás correcta. Tenemos que ver primeramente qué es lo que hay que hacer para asegurarnos que la vivienda económica que queda en nuestra ciudad pueda mantenerse económica. Segundo, tenemos que asegurarnos que la gente que está proveyendo, los dueños de casa, que proveen renta menos del mercado, the fair market rate del mercado, que tal vez dicen, ¿sabes qué? Yo quiero tener un buen inquilino y prefiero cobrarle menos, pero que puedan ellos vivir aquí a cobrar el doble que yo puedo cobrar, que el Estado pueda proveerles a ellos un corte en sus impuestos de propiedad. Hay muchas cosas que hay que hacer, pero te digo, lo más importante en este momento es reconocer que es una crisis en Chicago, en el estado y en el país, y proveer recursos inmediatos y también asegurarnos que estamos preservando la vivienda que tenemos y creando más vivienda económica. Yo veo a gente que no puede, ¿dónde van a comprar una casa por $500,000, $800,000 en Humboldt Park, en la cuadra donde yo vivo? Yo no puedo pagar eso y soy una congresista. Así que para mí es muy importante. Aquí es un ejemplo que te voy a dar. Aquí es donde la ciudad de Chicago, el condado, el estado, el gobierno federal, podemos trabajar juntos en coordinación para crear recursos y pólizas a proteger nuestras comunidades, a nuestra gente que dice, ya no puedo pagar la renta, ya no puedo mantener mi casita, para asegurarnos que vamos a establecer la vivienda económica en esa ciudad. Wow, y la situación está grave, como usted sabe, la situación y cada día se pone más difícil. Los salarios no están subiendo como la vivienda está subiendo, así que también tenemos que hablar de eso. Con 15, 16 dólares la hora, ¿dónde vas a pagar renta tú en la ciudad de Chicago? Pues esperamos que puedan llegar a un acuerdo y con el apoyo de la comunidad atrás de usted y de estos policías que llegamos a algo mejor. Pues muchas gracias. ¿Hay algo más que quieres comentar que no te pregunté, que quieres que la audiencia sepa? Te voy a decir, finalmente te diría, yo sirvo en el Comité de Seguridad Nacional. Soy la única miembro en todo el Congreso que está en una familia con un esposo DACA. Yo tengo mucha familia que todavía está indocumentada. Servir en ese comité donde escucho literalmente cada vez que estoy ahí que nosotros somos una invasión, una infestación, unos ilegales y todo lo que dicen en nuestra comunidad, es bien fácil a uno sentirse decepcionado y que no va a hacer nada. A la misma vez, cuál honor de poder representar nuestra comunidad inmigrante y la responsabilidad que yo tengo para asegurarme que este Congreso finalmente haga algo. Mi compromiso en el Comité Nacional de Seguridad es asegurarnos que esa conversación comience a cambiar y trabajar con otros miembros del Congreso. Yo tengo la oportunidad de trabajar con el congresista Casar, con el congresista Roberto García y con otros congresistas que en verdad quieren ver cambio y representar nuestra comunidad. Y ahí es donde viene mi esperanza. Y más que todo, saber que tengo un pueblo y una comunidad que está demandando que dejemos de hablar y hacer el trabajo. Eso para mí es la inspiración, donde estoy en un lugar donde tal vez no sea un lugar que inmediatamente me da la bienvenida, porque sé que aunque ellos o este lugar no sea diseñado para nosotros, es nuestra responsabilidad estar aquí y la comunidad latina contribuye y merece tener un lugar en la mesa. Así que estoy contenta de estar aquí y también entiendo que tenemos responsabilidad inmediata a responder a nuestra comunidad.